Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Queridos amigos y hermanos, qué alegría poder compartir un domingo más con vosotros esta oración en el Día del Señor. Hoy, segundo domingo de Pascua o Domingo de la Divina Misericordia, instituido por San Juan Pablo II en el año 2000. Devoción que viene desde el Antiguo Testamento. Dios misericordioso siempre se ha manifestado como tal desde el mismo libro del Génesis, constantemente como un Dios de perdón, de misericordia, de amor, de reconciliación, un Dios que en el mismo momento en que Adán y Eva se alejan de Él, ya les promete un Salvador. Un Dios que nos ha mostrado su rostro plenamente en Jesucristo, su Hijo. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Rezamos en la coronilla de la Divina Misericordia. Que este sea el estribillo que resuene en nuestro corazón a lo largo de este día. Por su dolorosa pasión, nos dirigimos al Padre, refiriéndonos a la pasión del Hijo. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Escuchemos el Evangelio de hoy, Evangelio maravilloso, según San Juan, capítulo 20. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha amado, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo. Aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros. El estribillo de la Pascua de Cristo, el estribillo de su resurrección a unos discípulos que no saben qué hacer con su vida. Unos discípulos rotos tras la pasión, a quienes se les han trastocado todos sus planes. Ellos ya habían soñado con un estilo de vida diferente, de gloria, de majestad, de reino. Jesús era el Mesías, en el que él habían puesto su confianza, pero era un mesianismo el de ellos, que por fin no tuvo nada que ver con la misión para la que Cristo había venido a la tierra. Y esto los trastocó, les hizo sentirse como sin equilibrio, sin fundamento en su vida. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo? ¿Y ahora dónde?
¿Y esto cómo se come? ¿Cómo vamos a tirar para adelante después de la muerte de Cristo? Y de repente aparece el Señor. De repente, en medio de la oscuridad, aparece Cristo. La paz a vosotros. La paz a vosotros. ¿Qué es la paz sino la presencia de Dios en el corazón que sabe que está donde tiene que estar? La alegría y el gozo que se manifiestan en el alma cuando sabes que estás haciendo lo que tienes que hacer, que estás donde Dios te ha puesto, en aquello para lo que Dios soñó contigo. Pero claro, a veces llega el Señor y trastoca la vida de sus fieles. No todo en nuestra vida es una línea recta. Muchas veces el Señor nos pide cambiar, tomar decisiones importantes. El Señor nos pide volver a Galilea. ¿Cómo así? ¿Volver a Galilea? Sí. Allí me veréis. ¿Otra vez a Galilea? Bueno, pues vamos para Galilea. Y luego vuelta a Jerusalén. Y luego id al mundo entero. ¿Pero cómo? Al mundo entero. Pero tú sabes de lo que estás hablando. Id al mundo entero a predicar el Evangelio. Y Jesús aparece dando paz al corazón que ha perdido la paz. ¿Cuántas veces también nosotros perdemos la paz? Porque no sabemos qué rumbo lleva el mundo, qué rumbo lleva la Iglesia, qué rumbo lleva la evangelización. ¿Cuántas veces perdemos la paz? Porque queremos tenerlo todo atado, todo controlado. Y el Señor es un Dios de sorpresas, de novedades. Cuando pensamos que está todo más o menos ordenado en nuestra vida, de repente llega la pasión de Cristo que lo toca todo, que lo cambia todo de sitio. Y es el momento de decir: Jesús, danos tu paz. Voy a leer para vosotros, como complemento a este deseo de paz, unas páginas del libro Caminando por valles oscuros. Memorias de un jesuita en el Gulag ruso. Un jesuita estadounidense de origen polaco, Walter Zizek, que después de estudiar para poder ser misionero en Rusia, es ordenado sacerdote y enviado por sus superiores a una ciudad de Polonia llamada Albertín. Narra cómo la llegada del Ejército Rojo trastoca su plácida vida sacerdotal. Lleva 2 años ejerciendo su ministerio y tiene que recolocar su experiencia de Cristo, su confianza en Él, en un mundo que se hunde a sus pies, en lo que él llama un nuevo orden. Dice: el nuevo orden ha llegado y yo no sé qué hacer ante una crisis tan grande, más que confiar y rezar. Fijaos, como para los apóstoles en los días de la resurrección, como para Tomás, el incrédulo. ¿Qué hago? ¿Qué hago ante un mundo que se hunde a mis pies? Ante una situación personal, en este caso era de toda Europa, pero puede ser para nosotros una situación familiar, una enfermedad, o la manera como podemos estar viviendo también este momento histórico global de la humanidad. Dice así: el Ejército Rojo está aquí. Han llegado los soviets. Han tomado la ciudad. El 17 de octubre de 1939, es la Guerra Mundial, la noticia recorrió la pequeña ciudad polaca de Albertín, sembrando el pánico. Esa memorable mañana acababa de celebrar la misa y de desayunar cuando algunos fieles se presentaron demudados en la misión para comunicarme la noticia. Una noticia que siempre habíamos temido desde que quedó patente que Alemania y Rusia se repartirían Polonia. Ahora nuestros temores se hacían realidad. Bueno, y él se va haciendo un montón de preguntas. Él habla con los fieles dejan de acudir a la parroquia se vacía porque tienen miedo, el ejército ateo, el gobierno ateo
bolchevique se dedica a expandir bulos sobre la Iglesia, sobre los sacerdotes. La gente empieza a tener miedo de que les vean con un sacerdote. Hablan de ellos como de las peores personas que pueden existir. De hecho, este libro lo he comprado a raíz de la predicación de un obispo estadounidense durante la misa crismal, la misa del miércoles o del jueves santo que se celebra para la bendición de los óleos, en la que se reúnen todos los sacerdotes con el obispo. Este obispo estadounidense decía a sus sacerdotes que la experiencia de Walter Zizek durante la Guerra Mundial en Albertín tenía mucho paralelismo con la experiencia que estamos viviendo ahora, los sacerdotes y el mundo entero, en este cambio de época, en este nuevo orden mundial que nos viene encima. En medio de todo aquello, dice este sacerdote, la Iglesia se convirtió en el blanco privilegiado de sus ataques. Se organizó una campaña de propaganda en contra de la Iglesia y de los sacerdotes. Realizábamos nuestra labor bajo un acoso constante e incidentes de mayor o menor envergadura, y fue una campaña eficaz. Hasta los más leales se mostraron cautos a la hora de acudir a la Iglesia o de ver a un sacerdote. Los jóvenes desaparecieron. Los trabajadores no tardaron en comprender que podían perder su empleo si insistían en asistir a los servicios religiosos. Mientras contemplaba lo ocurrido, fijaos, es la desolación de los apóstoles en el cenáculo, continuamente me obligaba a evitar la pregunta que surgía en mi mente con recurrencia y de modo espontáneo. ¿Por qué ha permitido Dios tanto mal? ¿Por qué las persecuciones? Si Dios tiene que permitir los desastres naturales e incluso las guerras motivadas por los errores de los hombres, ¿por qué no deja al menos que alguien guíe y conforte a su rebaño mientras persisten las calamidades? Fijaos, el sentimiento de orfandad, de soledad, de falta de pastor. En lugar de distinguirlo, haciéndolo objeto de sus ataques, habría podido defenderlo y protegerlo, se refiere a los sacerdotes. El desconcierto y el dolor crecían en mi interior, al ver cómo la Iglesia, en otro tiempo sólida y organizada, se disolvía bajo los embates de los invasores, cómo la gente se iba distanciando cada vez más, presionada a aceptar el nuevo orden. Así lo dice. ¿Y qué decir de los jóvenes, arrancados literalmente de sus padres y obligados a unirse a las organizaciones de los jóvenes pioneros o al Komsomol, una institución, una organización se ve para adoctrinamiento de los jóvenes, y a quienes se enseñaba a informar de cualquier desviación por parte de sus mayores? Qué frustrante era oír cómo la propaganda comunista calumniaba abiertamente a la Iglesia, a sacerdotes y religiosos, y saber que los niños debían aprender y repetir cada día doctrinas ateas en las escuelas y en las clases. ¿Cómo podía Dios permitir todo eso? ¿Y por qué? Yo no culpaba a la gente. Sabía que no habían perdido la fe, simplemente habían tenían miedo de practicarla en público. Por las noches acudía a mí para preguntarme cómo debían actuar, si estaba bien colaborar con el nuevo orden, si debían permitir que sus hijos se unieran a las organizaciones comunistas, o si ellos mismos debían unirse a los sindicatos. Y finalmente me preguntaban si en aquellas circunstancias estaba mal no ir a la iglesia los domingos o las fiestas de precepto. ¿Y qué podía decirles yo? ¿Cuánto heroísmo debía pedirles? ¿Qué era lo que Dios, que había permitido que ocurriera todo aquello, esperaba de la gente corriente y sencilla en un remoto lugar como Albertín? Para mí, como sacerdote, era una agonía hacerme esas preguntas, pero no podía evitar planteármelas. Se agolpaba en mi mente, en mis ratos de oración, se agolpaban, me asaltaban durante la misa, de día, de noche, y estoy seguro de que esto no me ocurría a mí solo. No se trataba de una crisis de fe, como no lo es cuando alguien que ha sufrido una gran pérdida o se ha enfrentado a una tragedia familiar se las formula.
era más bien una crisis en mi capacidad de comprensión. Y a nadie debería avergonzarle admitir que ha pasado por ella. Cualquiera que haya leído a fondo el Antiguo Testamento está familiarizado con estas preguntas. ¿Hasta cuándo, Señor, hasta cuándo los impíos triunfarán? Sobre todo en los días posteriores a David, en los años del cautiverio, cuando en las orillas de Babilonia las glorias de la época dorada de Salomón no eran más que un recuerdo, e Israel había sido sometido y arrasado a la vergüenza. Esta pregunta reaparece una y otra vez. Sin duda, para Israel debió de significar el fin del mundo, el fin de la alianza, el fin de esa especial protección de Dios sobre su pueblo elegido. Pero desde la posición de ventaja que nos brinda la historia, sabemos que ocurría todo lo contrario. Las dificultades de Israel no eran sino una manifestación de la especial providencia de Yahvé, de su amor especial hacia el pueblo elegido. Como un padre cariñoso y amante, intentaba arrancarlos de la confianza en reyes, príncipes, ejércitos y poderes de este mundo. Intentaba enseñarles una y otra vez, que sólo en él debía poner su confianza. Con cada prueba y en cada momento los llevaba a darse cuenta de que sólo Dios es fiel en cualquier tribulación, sólo Él es constante en el amor y a Él sólo hay que aferrarse, incluso con todo lo demás en contra. Fijaos, con todo lo demás en contra. Yahvé sigue siendo el Señor detrás de los sucesos y los acontecimientos de este mundo. En ellos se le puede encontrar y en ellos se le debe buscar, de modo que se cumpla su voluntad. Era Él quien los eligió a ellos, no ellos a Él. Era Él quien se adelantó para establecer la alianza, quien los guió y los cuidó, los alimentó y los protegió en cada prueba. Su parte de la alianza consistía, a su vez, en creer solo en Él, en permanecerle siempre fiel, en poner los ojos en Él y no en los dioses, no en otros dioses, en confiar solo en Él y no en los gobernantes, ni en los carros, ni en los arqueros. Si Dios era siempre fiel, también ellos deberían serlo. Incluso cuando los conducía a donde no querían ir, a una tierra que no conocían o al exilio, porque Él los había elegido. Ellos eran su pueblo, no los olvidaría. Igual que una madre no puede olvidar al hijo de su vientre y tampoco ellos debían olvidarse jamás de él. Era una dura lección. Fijaos qué bonito lo que sigue. Y el Antiguo Testamento contiene la crónica de la que muchas veces y de muchos modos de que Dios se sirvió para intentar enseñar esta lección al pueblo elegido. Es también un testimonio de con cuánta frecuencia en épocas de paz y de prosperidad, fijaos, Israel acabó despreciando a Yahvé y acomodándose a cierta rutina y aceptando el statu quo, el orden establecido, el orden mundial, como el principio y el fin, haciendo del orden establecido su apoyo y su sostén, y olvidando su fin y su destino últimos como pueblo de la alianza. ¿Veis? En tiempo de paz, el corazón del hombre se amolda tanto a lo establecido y a lo cómodo que se olvida de Yahvé. Entonces Yahvé tenía que recordarles de nuevo, con la caída de la monarquía, con el exilio o con la destrucción de Jerusalén, que sólo Él debía ser su principal esperanza. Fijaos qué bonito. Su único punto de apoyo. Sólo Dios, dice Santa Teresa de Jesús. Paz a vosotros, dice Jesús a sus discípulos. Porque los había elegido entre todos los pueblos de la tierra como signo de su poder y de su amor, y debían dar testimonio ante el mundo demostrando que su confianza estaba puesta solo en Dios. Es la misma lección que tenemos que aprender cada uno de nosotros, queramos o no. Qué fácil nos resulta en tiempos de bonanza volvernos dependientes de nuestras rutinas, del orden establecido en nuestra existencia cotidiana y dejarnos llevar. Empezamos a no dar valor a las cosas, a confiar en nosotros y en nuestros propios recursos, a instalarnos en este mundo y a buscar en él nuestro punto de apoyo. Todos tendemos demasiado fácilmente a asociar nuestra satisfacción con un sentimiento de bienestar, a buscarlo únicamente en nuestras comodidades. Estamos rodeados de amigos y de cosas.
a un día le sucede otro y gozamos de cierta salud y felicidad. No hay que desear mucho las cosas de este mundo, estar enamorado de las riquezas, por ejemplo, o ser codicioso y avaro, para lograr esa sensación de comodidad y de bienestar, para sustentarnos y confiar en ellas y dejar de lado a Dios. Es el statu quo de lo que dependemos, lo que nos hace pasar los días y en cierto modo perdemos de vista que por debajo y detrás de todo eso está Dios, que nos mantiene y sostiene. Continuamos adelante dando por hecho que el día de mañana será exactamente como igual al de hoy, un mañana cómodo en el mundo que nos hemos creado, un mañana seguro, libre, donde el orden establecido en el que hemos aprendido a vivir, dentro del orden establecido en el que hemos aprendido a vivir, por imperfecto que sea, y no dedicamos ni un solo pensamiento a Dios. Entonces, Dios tiene que buscar algún modo para acabar con esas rutinas nuestras y volver a recordarnos, como a Israel, que solo dependemos de Él, que Él nos ha creado y que nos ha destinado a vivir a su lado por toda la eternidad, que las cosas de este mundo y el mundo mismo no son nuestra ciudad definitiva, que somos suyos y que debemos buscarle y acudir a Él en todo. Quizá tenga que permitir que nuestro mundo se trastoque para recordarnos que no es nuestra morada permanente ni nuestro destino final, para devolvernos la sensatez y restaurar nuestros valores, para que cada vez más dirijamos nuestro pensamiento hacia Él, incluso aunque esos pensamientos al principio sean confusos y estén cargados de reproches. Quizá tenga que recordarnos con tremenda claridad que eso es exactamente lo que quería decirnos con estas palabras aparentemente tan simples del sermón de la montaña. No estéis preocupados por vuestra vida, qué vais a comer, o por vuestro cuerpo, con qué os vais a vestir. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Esto ocurrió con el pueblo de Israel. Tuvo que aprender a no poner la confianza en príncipes o en reinos, sino a confiar solo en Dios, en el Yahvé fiel. Así ha sido a lo largo de la historia del Nuevo Testamento. En la propia Iglesia se han dado cambios y convulsiones, se han dado persecuciones. No son los príncipes o los gobernantes, las estructuras o las organizaciones lo que sustentan a la Iglesia, es Dios quien la sustenta. También en Albertín, Dios es constante en su amor, si solo fijamos los ojos en Él. Nos sostendrá en medio de cualquier tormenta si solo clamamos a Él. Nos salvará si únicamente alzamos la mano hacia Él. Está ahí si solo nos volvemos a Él y aprendemos a confiar en Él. Las convulsiones del mundo o de la Iglesia no significan el final del todo, y mucho menos de su amor. En realidad pueden servirnos de señales que nos recuerdan su amor y su constancia, que nos hagan recurrir y agarrarnos otra vez a Él, cuando todo aquello con lo que contábamos se derrumba a nuestro alrededor. Y esto ocurre en la vida de cada uno de nosotros. Qué triste que, en nuestra fragilidad humana, no logremos pensar en Dios ni descubrirle detrás de las cómodas rutinas de nuestra existencia diaria. Solo en los momentos de crisis nos acordamos de Él y acudimos a Él, muchas veces como niños quejumbrosos y protestones. Cuando pierden a alguien, en las tragedias familiares o en la desesperación, los hombres se vuelven a Dios y le preguntan por qué. Una vez más, y como último recurso, nos vemos prácticamente obligados a acudir a Dios en busca de ayuda y apoyo y consuelo. Misteriosamente Dios en su providencia tiene que valerse de nuestras desgracias para recordar a nuestra naturaleza humana caída su presencia y su amor, su preocupación y su protección constante sobre nosotros. No se trata de una venganza, no nos envía desgracias para castigarnos por haberle tenido tanto tiempo olvidado, no. Somos nosotros quienes fallamos. Él siempre está presente, siempre es fiel. Somos nosotros los que no conseguimos verle, ni le buscamos en épocas de bonanza y comodidad, los que no conseguimos recordar que está ahí guiándonos, cuidando de nosotros y proveyéndonos de todas las cosas con las que contamos y esperamos para subsistir cada día. Y no lo recordamos porque nos sentimos cómodos con nuestro orden establecido y con el statu quo
mientras los días van pasando. Fue en Albertín cuando la guerra hizo trizas el orden de nuestras vidas apacibles, la mía incluida, cuando empecé a comprender que con mayor claridad, y hasta cierto punto, ya voy terminando, esta verdad en toda su tremenda sencillez. No estéis preocupados por vuestra vida. ¿Qué vais a comer? O por vuestro cuerpo, ¿con qué os vais a vestir? Bien sabe el Padre Celestial que de todo eso estáis necesitados. Buscad el reino de Dios, y todo lo demás se os dará por añadidura. Sobreviviríamos aunque a nuestro alrededor el mundo se hubiese trastocado por completo. Saldríamos adelante hoy, mañana y al día siguiente, reuniendo los pedazos y trabajando a diario por nuestro destino eterno y nuestra salvación. Habría un mañana y nosotros viviríamos en él, y Dios también estaría allí. La Iglesia sobreviviría, tal vez no como la habíamos conocido en la misión. Fijaos qué fuerte, ¿eh? La Iglesia puede sobrevivir tal vez de una manera diferente a como la hemos conocido, porque entre el pueblo de Dios sobreviviría la fe, como había sobrevivido siempre en tiempo de persecución. Solo una cosa debía preocuparnos en medio de aquel cataclismo y aquella catástrofe aparentes: permanecer fieles a Dios y buscarle en todo, confiando en su amor y en su constancia, sabedores de que este mundo y este nuevo orden no eran nuestra ciudad definitiva, como tampoco lo era la anterior, y procurando siempre conocer su voluntad y ponerla por obra todos los días de nuestra vida. ¡Qué fuerte! El nuevo orden viene a recordarnos que la paz de Cristo es la única que puede albergar en nuestros corazones. Queridos amigos, en este Domingo de la Misericordia os deseo un día lleno de felicidad, lleno de presencia de Dios y lleno de la paz que el resucitado nos trae. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. La paz de Jesús, no tengáis miedo. Cristo ha vencido al mundo.